Buenas noches, nuevamente con ustedes en nuestro programa, como siempre reitero, que es también el programa de ustedes, El Compromiso de los Laicos. Hoy vamos a volver a la vieja usanza que habíamos dejado un poco de lado debido a los avatares que nos lleva toda esta marcha de acontecimientos que afectan tanto al pensamiento católico y al orden nacional. Y volvemos a traer laicos comprometidos. Y hay nada más ni nada menos está nuestra amiga, la licenciada Mónica del Río, que si hay algo que tengo que decir de ella, es que realmente es una luchadora total, y al cual hasta le tienen miedo los diputados, los senadores, los concejales y todo. Bueno, Mónica, qué gusto tenerte. Te agradezco mucho porque sé que estás sumamente ocupada, tenés entrevistas por todos lados y seguís luchando sin cesar. La licenciada hace 18 años ya, ¿no?, que te dirigís Notivida. Notivida sí, surgió en 2001. Sí, estamos en el año 18, exacto. 18 años con Notivida, que empezó siendo un papelito y ahora es una fuerza tremenda, visto, repetido. Todo. Mira, he visto artículos en Correspondencia Romana que citan a Notivida en Italia, y todo es extensivo esto. Bueno, Mónica, el tema es clave. Educación sexual integral. Sí. ¿Es educación sexual integral o es deseducación y perversión integral? Sí, este es un problemita que arrancó hace mucho. Yo te diría que incluso antes de Notivida. Esto arranca con las leyes de salud reproductiva. Para nosotros hace casi 20 años, porque es de esa época del 2000, la ley de la ciudad, las ordenanzas, se disparan incluso antes que la ley nacional de salud reproductiva, que quedó sancionada el 30 de octubre de 2002. Y esas leyes de salud reproductiva ya decían que había que introducir estas cosas en las escuelas, ¿no? Así que ahí comenzaron los problemas. O sea, la ley de salud reproductiva es la que pone en marcha la repartija indiscriminada, masiva de anticonceptivos, pero no te alcanza con poner anticonceptivos en los hospitales. Después, a través de la educación, de los medios de comunicación, de forma que sea, tenés que alentar la demanda, tenés que hacer que el chico vaya a buscarlo. Claro. Entonces, las leyes de salud reproductiva introdujeron en las distintas comunidades educativas esos espacios de capacitación de docentes, de reflexión, de información de los alumnos, y ahí se dispara el problema. Nosotros por este tema, digo, un grupo de padres de Vicente López, que es mi municipio, nos presentamos a la justicia el 19 de marzo de 2001, así que mirá, 2001. Del 2001, así que fíjate Esto viene cuántos años hace que estamos batallando contra esto. Nosotros tuvimos en esa oportunidad una resolución incluso favorable de un tribunal de familia de San Isidro, que en ese momento reconocía los derechos de los padres en base a normas constitucionales y que hoy siguen vigentes y ya no se reconocen. Por ejemplo, aquella sentencia que decía, sí, los padres tienen razón y el municipio tiene que abstenerse de poner instrucción sexual en los colegios que dependieran de ese ejecutivo municipal, refería, por ejemplo, a convenciones internacionales y en particular a la Convención de los Derechos del Niño. El niño es clave. Exacto. Se nombró mucho ahora con el tema del debate de aborto la convención, porque Argentina hace, en el momento que la aprueba con la ley 23849, que de paso se ha dicho también tiene rango constitucional, dos declaraciones interpretativas. Una es esa que escuchamos tanto de que se es niño desde el momento de la concepción. Claro. ¿Ah? O sea que eso inhibe el aborto. Y la otra refiere a esto en el ámbito educativo que está vinculado con lo que en ese momento se llamaba planificación familiar. Planificación de la familia es la expresión del artículo 24 de la Convención y entonces en referencia a ese artículo es que Argentina hace esa declaración que dice que las cuestiones vinculadas con temas de planificación familiar atañen a los padres de modo indelegable. Y fíjate que en ese momento, año 2001, los jueces lo reconocieron y el municipio tuvo que cesar esa instrucción sexual. Claro. Todavía no estaban las leyes de educación sexual, Claro. ¿no? La ley nacional es recién del año 2006
y los contenidos curriculares son de 2008. Ahí se agrava, se profundiza el tema, se empiezan a desconocer los derechos de los padres, porque si bien tenía algo que más o menos la morigeraba, ¿no?, que ahora es lo que quieren sacar ahora, que se respetaban las creencias de la comunidad educativa y los idearios de las instituciones, de todas maneras, esa ley ya conculcaba derechos de los padres, porque si vos mandás a tu hijo a un colegio del Estado, tenés derecho también a educarlo conforme a tus propias pautas morales y religiosas. Claro. En ese momento lo que se preservaron fueron los colegios católicos, Sí, sí. pero los otros no. O sea que ya conculcaba los derechos de los padres y de hecho imponía después, a partir del 2008, unos contenidos curriculares básicos que presentó Tedesco, era ministro de Educación en ese momento, año 2008, que ya daban lugar a todo lo que vimos después. O sea, esas clases que corrompen a los chicos, que banalizan la sexualidad, que promueven la iniciación precoz de las relaciones sexuales y que después fueron metiendo ideología de género, que ya estaba de algún modo prevista en el año 2008. Pero se fue profundizando todo. Yo digo una cosa, Mónica, esto se entronca con lo que es una campaña del nuevo orden mundial. La ideología del género, el reconocimiento de la homosexualidad como circunstancia de decisión personal. Pero trasladar esto a yo he visto dibujos que de material didáctico para los chicos, Sí. Nenitos con pene, y besándose, dándose besos en la boca, acariciándose, niñas también. O sea, es algo perverso, pero además, y esto me lleva a hacer una reflexión, mundialmente lo que se está atacando es el derecho de los padres. Claro. A mí me ha dolido, como a vos, como a toda persona bien nacida, el caso Alfie. Ah, sí. Ha sido tremendo ver esos chicos, ver esa rotunda maldad, perversidad en ese juez homosexual que marcaba todo esto, que la conferencia de obispos de Gran Bretaña le dé la razón al hospital, no se puede llevar al chico. Bueno, esto entronca en todo esto. El avasallamiento general de la patria potestad. Claro. Lo que se llamaba, o sea, civilmente patria. Se está persiguiendo a los padres, obligan a los padres a tener que aceptar que le permiten a los hijos. Sí, los padres tienen derecho a educar a los hijos, como vos señalaste también. Pero a mí me gusta hablar de un deber derecho, porque lo primero que tienen los padres, porque los han dado a luz, porque los han traído al mundo, es la obligación de educarlos. Fíjate que ni los animales dejan librada su suerte a la cría, la acompañan hasta que puedan, o sea, le proveen el alimento, lo ayudan hasta que pueda volar o cazar, ¿no? Desenvolverse por sí mismos. ¿Cuánto más tienen que hacer los seres humanos? Entonces tienen obligación los padres de educar a los hijos. Y cuando uno tiene una obligación, tiene también todos los derechos que hacen posible cumplir con esas obligaciones. Por ejemplo, si yo soy el CEO de una empresa, por decir un gerente que es antiguo ya, digamos, hablemos, CEO de la empresa, le puedo dar órdenes al personal que una persona de afuera no se las puede dar. Se las puedo dar yo, en ese caso, porque mi obligación es sacar adelante la empresa. Entonces, las obligaciones anejan derechos. Por eso los padres tienen derecho también a educar a sus hijos, porque tienen la obligación de hacerlo. Claro, pero acá estamos en algo que es realmente instrumentado para demoler el concepto de familia. Sí, seguro. Apunta a eso, y más aún, dejar en manos del Estado, que lo que tiene que hacer el Estado, acompañar a las familias, acompañar los derechos que son inalienables, que no pueden deshacerse de los padres. Primer agente de educación son los padres. Sí, seguro. Y el complemento. Bueno, también hay otro caso, otro aspecto para ver, pero sigamos con la historia para ir avanzando un poco más sobre esta cuestión, Mónica. Educación sexual, como te decía, este tema, esto que llaman educación sexual, bueno, comienza con las leyes de salud reproductiva, empezamos incluso a presentar amparos en los distritos antes de la ley nacional, se profundiza con el dictado de la ley nacional
Y después empiezan a debatir en distintas jurisdicciones las leyes llamadas de educación sexual. Nación aprueba en el año 2006, yo te decía, ahí ya conculca los derechos de los padres, ahí ya pretende el Estado adoctrinar, porque no es otra cosa esto, adoctrinar a los chicos. En el 2008 aparecen esos contenidos curriculares de educación. Ahora hay contenidos curriculares nuevos, es una resolución, la 340 del 18, que fue aprobada por el Consejo Federal de Educación con este gobierno, como para saber qué es lo que hace ahora, porque la norma proyectada dice que se tiene que tener en cuenta los contenidos del Consejo Federal de Educación, ¿no? Más allá de todas las otras cosas que puntualmente y expresamente especifican. Entonces, esos contenidos, por ejemplo, en estos últimos del año 2018, te dice que en el nivel inicial vos tenés que hablarle al chico de los distintos tipos de familia. Esto que decís de la ideología de género. Explicarle a la gente, para claro, ¿qué considera la ley nivel inicial? Nivel inicial es salita de 4, es el jardín. Escucharon bien, ¿no? Ahí no le puedes decir al chico, la familia son tus padres y ustedes. No, ahí hay distintos tipos de familia, una mujer con otra mujer, un varón con una mujer, o sea, dos varones. Los casos que hemos tenido y se reconocieron en torno a la fecundación artificial, o sea, dos mamás con un papá, claro. Familia de dos mamás con un papá, o dos papás con una mamá, sí. Que colaboró, digamos, en la fabricación del chico. Eso es lo que le enseñan a los chicos desde sala de 4, ¿no? Las diversas formas de familia. Realmente es un adoctrinamiento perverso. Podemos hacer algunas referencias a la ideología de género para que se entienda qué es esto de la ideología de género. Ya uno de hablar de construcción cultural se cansó y parece que no entiende, así que vamos a ir a ejemplos muy concretos. Correcto. Por ejemplo, ideología de género es esa que dice que si vos te llamás Sergio Lazarovich, por ejemplo, trabajás en la FIP, llegaste a los 60 años y estás muy cansado de levantarte todos los días a las 7 de la mañana, decís, hoy me autopercibo Sergia. Y entonces te jubilás 5 años antes. Eso pasó en Salta, por ejemplo. Pasó en Salta. Este año, un empleado de la FIP que no cambió ni de aspecto, ni de esposa, ni de casa, ni de nada, se jubiló a los 60 con ese cambio solo de la letra de su nombre. Sergio pasó a ser Sergia y entonces se jubiló, porque la realidad es que la ley de identidad de género lo ampara. Nosotros tuvimos, por ejemplo, hace unos días había una nota en Clarín, también, curiosa sobre ideología de género. Esto era en Inglaterra. Resulta que había un recluso, estaba preso desde el año 2016 por haber violado a 3 mujeres. Sí. Lo ponen en la cárcel de varones, por supuesto, era un violador. Y el violador se presenta y dice, ¿saben qué? Yo ahora no me autopercibo más Steve. Ahora me autopercibo Karen, así que pásenme al pabellón de mujeres. Esto está en los diarios de la semana. Bueno, lo pasaron al pabellón de mujeres y violó 4 reclusas. Eso es ideología de género. Para, Mónica, uno parece que estamos hablando de una locura institucionalizada, pero estamos hablando de una perversión tremenda. En primer lugar, yo creo, antes de hacer un alto y pasar al segundo bloque, yo creo que como conclusión de esto, y decime si estoy equivocado, no hay una auténtica violación clara de la primacía de los padres sobre los hijos en lo que hace a la educación. Sí, sí, en el orden natural y en la legislación también. A ver, si tengo por acá. Fíjate. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, toda persona tiene deber de educar a sus hijos menores de edad. Correcto. Y lo que decíamos antes, cuando tenés deber, tenés derecho. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26, los padres tendrán derecho preferente a escoger la educación de sus hijos. Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Se le reconoce, siendo esta parte, la libertad a los padres para que los hijos reciban la educación religiosa, moral, que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo mismo, reconoce
la libertad de los padres para que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo mismo. Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Fíjate cuántos tratados internacionales... Todos estos estamos suscritos, son obligatorios para nosotros. No solamente son obligatorios, en Argentina a esto, por el artículo 75, inciso 22, se le dio rango constitucional. Correcto. Esto está en la pirámide, Correcto. en el vértice de la pirámide jurídica vigente. Parece ser que estos que procuran establecer estos derechos ignoran lo que es el concepto auténtico de derecho. Enseguida volvemos, Mónica, Sí, en el cómo segundo no. bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Continuamos con nuestra invitada de hoy, de lujo, mi querida amiga Mónica del Río. Mónica, en seguir profundizando todo este aspecto, porque yo creo que se está introduciendo esto aprovechando la ignorancia o la indiferencia de la gente. Y van a haber concretado la violación tremenda a su propia patria potestad, que es totalmente indelegable. Sí, sí. Esto se profundiza, te dije, con la ley proyectada. Ya venía de antes, por lo menos era así en los colegios del Estado. Y bueno, hay otras cosas que convergen. Por ejemplo, la banalización de la sexualidad, cosa que hoy parece que no espanta a nadie, ¿no? Parece que los chicos valen poco, Sí, se señor. tasa bajo a un joven, la castidad es como una meta imposible de cumplir. Sí. ¿Cierto? Y entonces al chico hay que decirle, mira, vos sos un animalito que frente al impulso sexual no puede hacer nada distinto a ceder. Nosotros te vamos a enseñar a cuidarte. Y ahí se acabó la historia, ¿no? El chico no es un animalito. Y el educador tiene, justamente, hacer eso, llevarlo a una vida virtuosa. Esa es la función del educador. Si no, no podemos Claro. llamar a esto educación. Se habla de que ahora hay otros valores que se reemplazan antiguos valores. Con la cuestión del término valor y el nuevo contenido que le dan, se ha dejado de lado el término auténtico que es virtud. Sí. Las virtudes. Y más en un colegio católico, los cristianos, los católicos, tienen el deber de fomentar e instrumentar, orientar a la virtud. Sí, sí. Es una obligación, yo diría evangélica, para hablar basada en lo que es la esencialidad del Evangelio. Pues esto se vulnera inclusive en derechos en colegios católicos. Sí. Se está llegando a esta barbaridad. Sí, particularmente, bueno, volver a hablar de castidad, ¿no? Que es lo que regula ese impulso sexual, que es bueno, ¿no? Porque nos dice, oh, esta gente que se opone al goce y al placer, no es así. No es así. Porque estas son cosas buenas, queridas por Dios y puestas en el mundo y en el hombre por Él, Claro. ¿cierto? Gracias a Dios, justamente, podemos decir que tenemos estas cosas, porque si no, ni conservaríamos la vida ni propagaríamos la especie. Gracias a Dios que tenemos hambre y sed, ¿no? Y, Claro. además, el asado es placentero, pero es no la finalidad del asado el placer. Y el acto sexual también, ¿no? Y tampoco es la finalidad. Gracias a Dios tenemos esa naturaleza, tenemos que responder a ella. Fíjate las cosas que están pasando hoy. ¿Qué dicen estos proyectos? O sea, te cuento de paso que esto no avanza solo a nivel nacional, que hay una media sanción que se dio durante el debate de aborto, pasó bastante desapercibida Sí. en la legislatura bonaerense, en la Cámara de Diputados de la provincia y ahora está en estudio
en el Senado provincial. Sí, en provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Es una iniciativa de un diputado del FIT, de Guillermo Cane. Bueno, acá voy a hacer una salvedad, porque uno dice un diputado del FIT, claro, quiere educación sexual obligatoria, laica, corrompedora, bueno, no usa esa expresión, científica y laica. Después vamos a ver qué significa eso, el diputado del FIT. Pero nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una Cámara con 92 diputados. Ese proyecto de Cane fue tratado sin despacho de comisión y sobre tablas en el recinto. Para vos habilitar una tabla en el recinto necesitas, no ya la mitad más uno, necesitas los 2/3 de los presentes. Claro. O sea, tenés una Cámara con 92 diputados, 44 dicho de paso son de Cambiemos, en la Cámara Baja Bonaerense, que habilitaron y aprobaron este proyecto del diputado del FIT. Eso hizo que inmediatamente Romina del Pla, por ejemplo, que es una diputada nacional del FIT, llevara un proyecto similar al Congreso de la Nación, que se tuvo a la vista para la elaboración del dictamen, que ahora está listo para ir al recinto, ¿no? Y entonces transcribe algunos elementos, por ejemplo, esto de que la educación tiene que ser científica, algo más acientífico que la ideología de género, ¿conoces? Las cosas no son lo que son, esto no es un vaso, si yo lo percibo florero es florero, y si lo percibo jarra es jarra. ¿Eso es científica? Es el abandono de la naturaleza del hombre, abiertamente. Más científico que la ideología de género no existe. Bueno, las cosas son lo que uno autopercibe de ellas, y uno es cómo se autopercibe. Dicho sea de paso, yo siempre me autopercibo más joven y nadie me cambió el documento, pero bueno, hay evidentemente discriminaciones injustas en esta ley. Pero, bueno, científica dicen que es eso. Y laico, ¿qué significa laico en este contexto? ¿Por qué laico? Para el FIT, que impulsó esto de meter que la ley sea laica, no es que a los chicos no le pueden decir que el modelo de mujer es la Santísima Virgen. Claro. Que sería religioso, digamos, decirle, miren, claro, la que ha sido concebida, inmaculada. No, eso no es laico. En el contexto laico es contrario al orden natural. Claro. Ellos definen como laico lo contrario al orden natural, Claro, porque claro. cuando vos mencionás, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, ¿no es cierto? Hablas de impulso sexual, hablas de castidad, hablas de los fines de la unión conyugal, del fin procreativo y del fin unitivo. Bueno, no, eso no es orden natural. Eso es un concepto religioso, te dicen. O sea, no que es así. laico acá no es Claro. así, por supuesto. Claro, lo mismo Eso pasó. está en la naturaleza del hombre. Ahora, laico, en este contexto, significa contrario al orden natural. Así que tiene que ser científica, laica, obligatoria, con espacios curriculares propios, porque esto se venía haciendo en forma transversal. Claro. La transversalidad tiene sus problemas, y es que cualquier profesor le puede hablar a tu hijo de esto y agarrarte desprevenido, porque bueno, fue una clase de educación física y el profesor le estuvo hablando de esto. Pero a lo mejor es más difícil de controlar el establecimiento con espacios transversales, por ejemplo. Entonces quieren las dos modalidades, que sea transversal y que tenga un espacio curricular propio. Además, que pueda haber gente de afuera del establecimiento educativo que pueda ir a impartir estos conocimientos a los chicos, ¿no? La ley menciona desde centros de estudiantes, sindicatos, activistas de estos pseudo derechos LGBT podrían ingresar en los colegios a dictar estas clases, claro, sí, pero prevé ese ingreso de capacitadores externos. Así que bueno, eso, y con esa definición, sí, creo que nada más de lo que hay que marcar, ¿no? ¿En qué circunstancias estamos, Mónica, en el periodo de desarrollo de implementación de esto? ¿En qué estamos? Estamos en el mes de septiembre. Nos estaba viendo yo en tu boletín, aborto se ganó una batalla en el Senado, pero no hay tregua. Y vos marcaste muy bien que inmediatamente al otro día, ¿te acordás? Salió Macri y todo su equipo, sí, abortero, porque son todos aborteros, sí, salió a decir que iban a incluir en el Código Penal. O sea que van por todo.
van por todo. Acá hay un problema, ahora que mencionaste aborto, ¿no? Y yo hice una alusión en el boletín a eso, que son las defecciones del lado nuestro en el combate. Pero claro. Incluyen la despenalización del aborto porque de alguna manera hubo gente, lamentablemente, poco preparada, desde el punto de vista de la formación como del derecho, Claro. a la que corrieron con eso de, ¿vos querés que la mujer vaya presa? Bueno, no, presa no, y entonces querés que se despenalice. Eso pasó muchísimas veces. Y lo mismo con esto de educación sexual. Bueno, ¿no querés aborto? ¿Querés educación sexual para no llegar al aborto? Y todo el mundo dijo, sí, queremos educación sexual. Entonces lo primero que hacen es pasarte esta factura. De hecho, el día que se dictaminaron sobre estos proyectos, que eran varios los que estaban teniendo la vista, bueno, repetían las diputadas abortistas, pero no sé ni qué estamos discutiendo, si todos decían que querían educación sexual, lo cual es falso, porque yo te reitero que nosotros lo estamos combatiendo desde hace por lo menos 20 años, ¿no es cierto? Pero bueno, es un poco el reproche que se hacía de la vereda de enfrente hacia este rechazo que parecía insólito después que muchos, con el pañuelo celeste anudado, reclamaron educación sexual integral. Escúchame, Moni, vos ponés acá en tu boletín del 3 de septiembre, hace 4 semanas, avanzas las modificaciones a la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Por qué no das un panorama sobre esto? Bueno, estos son los avances, justamente porque es la ley vigente desde el año 2006. Concretamente, modifican, le quitan esta referencia de respeto a los idearios institucionales y a las convicciones de la comunidad educativa y se incorporan estas cosas que mencionamos antes, que la ley, los contenidos sean científicos, laicos, en la perspectiva que describimos, ¿no? Que tengan espacio curricular transversal y propio, que haya capacitación externa, y otra cosa es como que se los pueda controlar, monitorear, que tengan que presentar un informe en la Cámara periódico sobre la forma de implementación de la educación sexual integral, que se los pueda convocar al Congreso y hacerle preguntas a los responsables del ministerio. Es un totalitarismo. Vos ponés muy bien acá los expedientes en estudio. Por ejemplo, leo uno, el expediente 4037-2018 de Romina del Pla, FIT Buenos Aires. Modifica la ley 26.150 de Educación Sexual Integral para asegurar su obligatoriedad en los establecimientos educativos públicos y privados de todas las jurisdicciones. Es un proyecto totalitario. Sí, lo que pasa es que ese antecedente quedó plasmado en el dictamen. Ya hay un proyecto, hay un dictamen que unifica todos esos expedientes que yo mencionaba en el boletín, y ese tomó, digamos, de estas cosas de Romina del Pla, por ejemplo, el hecho de que la educación sexual sea científica y laica. Sí. Te cuento que grandes impulsores de esto en la Cámara han sido los radicales. Esto se dictaminó en un plenario de las comisiones de Educación y de Familia. Educación está presidida por un puntano, José Luis Ricardo, que es radical, y Familia por una jujeña, que es Silvia Alejandra Martínez, que también es radical. Y si uno mira las firmas del dictamen, que son cerca de 30 firmas alrededor de eso, diputados nacionales que firmaron el dictamen, se encuentra con muchos radicales. Brenda Austin, que es cordobesa, Cantar, que es santafesino, Echegaray, que es de Buenos Aires, bueno, Mendoza también es radical, Claudia Najul, que es mendocina también, Olga Rista, cordobesa también. Hay muchas firmas de radicales, por supuesto que también hay firmas de otros. Este dictamen está firmado, por ejemplo, por Daniel Arroyo, del Frente Renovador, por María Moisés, que es una justicialista de la provincia de Jujuy, y por Silvia Los Penato. Vos sabés que ahora que la menciono a Silvia Los Penato, me acuerdo del momento que hizo el cierre en el debate de aborto, y muchos medios la tomaron con una frasecita por encima de la imagen, porque insistió Los Penato, algo que hemos escuchado en las últimas décadas muchísimo, y se repetía en debates, divorcio, aborto, ligadura de trompas, lo que quieras, la misma expresión. La ley no es coercitiva, esta ley no te obliga.
En eso centraba su discurso Los Penato cuando hablaba de aborto. Claro. La ley no te obliga. O sea, si vos no te querés divorciar, no estás de acuerdo con el divorcio, no te divorciás. Si no te querés ligar las trompas, no te ligas las trompas. Si no querés abortar, vos no abortes. Esto es lo que escuchamos en los últimos 30 años. Ahora imponen una educación sexual que te guste o no te guste, va a ser obligatoria para tus hijos. No sé dónde queda el argumento de Los Penato, por ejemplo. Bueno, Cecilia Moró fue una de las grandes impulsoras y después está la gente del Frente para la Victoria. En general, el Frente para la Victoria, el kirchnerismo firmó el dictamen con disidencia parcial. Quiere decir que no están de acuerdo con la totalidad, sí con el espíritu de la norma proyectada, pero como que en alguna cosa, y querían, por ejemplo, profundizar el tema de ideología de género, querían agregar algún inciso más que focalizara sobre la ideología de género y asegurar para esto las partidas presupuestarias. Esas son en general las disidencias. De esa manera la firmaron, por ejemplo, dentro del Frente para la Victoria, Laura Alonso, Raj Quiroga, Verónica Mercado, Álvarez Rodríguez, Gabriela Esteves, que es de la Cámpora de Córdoba, Daniel Filmus, Mónica Macha, la mujer de Sabatella. Moni, vos en tu vida del 5 de septiembre señalás una síntesis del dictamen que es explicativa absolutamente de todo. Este dictamen modifica la ley de educación sexual integral, convirtiéndolo en una ley de orden público. Sí. O sea que se convierte en obligatoria. Exacto. Y no hay tutía. Esto es al mejor estilo totalitario. Y me gustó cómo lo encabezaste este boletín. Educación sexual integral, 2 puntos, la sovietización de la educación. Sí, claro. Es absolutamente totalitario. Y esto lo hacen en nombre de la democracia. ¿De qué democracia me hablan? Exacto. Y aparte lo hacen, y tienen que reconocerlo, porque se lo están imponiendo de afuera. Sí, sí, sí. Lo están imponiendo. Acá Soros, el famoso Soros, ha invertido millones de dólares para esta campaña, la cultura de la muerte. En el último bloque quiero que hagas un raconto sobre la raíz inconstitucional que tiene este dictamen y cómo ves vos la proyección en el corto plazo de marchar esto, ¿no es cierto? Ok. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, Moni, tercer bloque. Perdona la confianza, porque somos amigos de tanto No, tiempo. está muy bien. Bueno, esto es inconstitucional. Sí, por supuesto, porque están todas esas normas de rango constitucional que mencionamos antes, Vos las enumeramos. mencionaste muy bien. La Convención de los Derechos del Niño, que es lo que destacaba el Tribunal de Familia cuando nos dieron sentencia favorable en el año 2001. Y esta inconstitucionalidad, espero que devengan lo mismo que devinieron esas otras normas hace 20 años, que los padres de familia reaccionen, los que tienen hijos menores, ¿no es cierto? Nosotros habíamos hecho en aquel momento una campaña que todavía está en la web de Notividad, por eso algunos medios incluso de comunicación dijeron, ahora la red federal, que la campaña es anterior a la creación de la red federal, Sí. Y surgió justamente con esas leyes de salud reproductiva hace casi 20 años, la campaña se llama No Autorizo, ya para que los padres de familia lo mandaran Claro. al colegio de sus hijos diciendo que no autorizaban. Y Por esa tónica pasa un poco la actitud de los padres tucumanos, ¿no? La sí. gente de Verarducha, amigos nuestros, conocidos nuestros, y un grupo de padres que se oponen absolutamente a delegar
Claro. acceder a la patria potestad y un derecho que es inalienable. Vos ponés muy bien, acá lo estoy viendo, si este proyecto se convierte en ley, es previsible que muchos padres de familia se presenten ante las justicias porque la elección y supervisión de la educación de los hijos, particularmente en materia moral y religiosa, están claramente reconocidas en las siguientes normas de jerarquía constitucional y son las que enunciamos, sí. Las que vos enunciaste. Esto desconoce muchos derechos. Ahora, en la realidad, perdóname, Moni, en la constitucionales. realidad, ¿los padres católicos tienen conciencia de esto? Deberían tenerla. La verdad que primero Yo creo que hay una difusión de este tema ahora y bueno, si son realmente padres católicos, tenemos que magisterio tomar auténtico tiene muchos en los colegios católicos material sobre esto. no van a reaccionar ante esta imposición totalitaria, esta sovietización de la Sí. educación que nos están imponiendo en nombre de un neoliberalismo que en realidad no es nada más que el nuevo orden mundial fomentando la cultura de la muerte. Sí, ya están reaccionando porque, bueno, conculca el derecho a enseñar a aprender. No solamente los derechos de los padres, tenés derecho a enseñar y aprender, tenés el derecho a la libertad de culto. ¿Qué es la libertad de culto? Encerrate en tu casa a rezar el rosario, te dejo. Eso no es libertad de culto. Si no me dejas educar a mis hijos conforme a mis propias pautas morales y religiosas, no hay libertad de culto, ¿no? Bueno, la autonomía de las escuelas de gestión privada, las facultades que las provincias no delegaron en la nación, o sea, esto se lleva puesto muchas Todo, normas, se así lleva que todo. se supone que después de esto va a haber muchas presentaciones en la justicia. Esperemos que así sea, ¿no? Y yo pienso, Moni, que hay que un problema comienza a solucionarse con conciencia que es un problema. Claro. Mucha gente, debido al bombardeo, a la hegemonía que tiene la perversión con los medios de comunicación social, ha cedido un montón de cosas. Yo y vos vivimos dos Argentinas distintas. Estamos viviendo una Argentina que es realmente claudicante. Y yo, lo que me motivó a mí a tener este programa fue la enseñanza que me dio mi querido padre Leonardo Castellani. Y me he dado cuenta que aunque sea una gotita en el océano de la hegemonía que tiene la perversión, molesta. Acá se ha hackeado, nos han robado cámaras del canal, se ha hackeado programas. Víctor Hugo Morales tuvo al tupé de también un reportaje que le hice a mi querido Monseñor Baciotto, y no nos dejaba, no decía lo que decíamos. Él decía, mire, este Monseñor está diciendo tal cosa, y el conductor está diciendo tal cosa. Mirá, qué suciedad, qué perversidad, qué bajeza. Ahora está resucitado, está de vuelta en el régimen. Bueno, Y el precio de la fidelidad. ¿cómo diríamos, redondeemos este tema? ¿Cómo podemos redondear? Hay que largar el WhatsApp y ocuparse más de los Claro, nenes. sí. No largar el WhatsApp no, pero yo reconozco que es un momento que estamos todos muy atrapados por otras cosas, no por distracciones. Las redes sociales tampoco. El otro día me preguntaban algo, cómo educar en un medio justamente que no es afín. Y yo le decía, bueno, antes los padres veíamos que el nene a los 3 años tiraba el papelito del caramelo al piso y le decíamos, levantalo y tiralo al tacho de basura. Porque en esa educación, en el orden, en la templanza, en el espíritu crítico, en el dominio de sí, cuando vos estás educando eso desde chiquito, lo estás preparando para cuando le venga el vendaval de los impulsos sexuales en la adolescencia, poder de algún modo resistirlo, ¿no? Y cuando en vez de tirar el papelito, el chico se quiere comer el caramelito justo antes de la cena y vos le decís, ahora no, porque vamos a cenar, el caramelito lo vas a comer después, también lo estás preparando para postergar impulsos sexuales. Son cosas que no tienen nada de malo, está buenísimo, da goce, da placer, Claro. La relación conyugal como el caramelito, pero para todo hay un tiempo, un momento, requiere una maduración también, que es una cosa que no se toma en cuenta cuando se lleva esto al colegio. Yo a un chico no le puedo enseñar a multiplicar si no sabe sumar y restar. Claro. Hay etapas madurativas distintas. Mirá, Moni. Acá se está aplicando claramente la pedagogía que planificó, perversa pero muy bien, Antonio Gramsci. Acá está la pedagogía gramsciana. Yo estoy grabando un curso que espero terminar de grabarlo para el CEPA. ¿Vos grabaste para el CEPA también acá algo? No, todavía no no. grabé. Vos tenés que No grabar. quise. Tenés que No grabar sé algo cuál es para el ese CEPA, tema. el Centro de Estudios para América Latina,
el cual defendemos el orden natural y cristiano. Tenés que grabar, te comprometo Estoy muy ante ocupada. las cámaras. ¿Estás Bueno, ocupada? estoy muy un día. ocupada. Bueno, son 3 clases que lo haces en un día. Bueno, escuchame una cosa. En esto estoy viendo cómo Gramsci advirtió claramente cuál era la pedagogía para destrozar el orden natural. Y apuntaba precisamente al catolicismo, apuntaba a la Iglesia Católica. Esto se está conformando, pero fíjate vos, el modelo gramsciano ha sido tomado por el nuevo orden mundial. O sea que acá hay que ser muy ingenuos por no darse cuenta de las cosas. Yo observo en los docentes, y he sido docente toda mi vida, que han caído en una trampa. La trampa es estar al día con la última novedad. Y entonces se van tragando todo. Me acuerdo que cuando vino la cuestión de la lectoescritura, cuando vino la cuestión de la modificación de la integración de la comunidad educativa, en el sentido que el maestro debía desaparecer y dejar al chico que propusiera los temas, cuando vino todo esto, que ya viene del Emilio de Rousseau, porque ahí está el origen, cuando vino todo esto, que claudique en los colegios católicos, es un programa católico. El objetivo nuestro es el compromiso del laico. Somos laicos y buscamos comprometer al laico. Y comprometerlos en la verdad. Comprometerlos tenemos el margen de la verdad, que es el Evangelio, el rol de los laicos y el magisterio auténtico de la Iglesia. Pero ahora tenemos un problema. Hoy no se conoce. Ahí tenemos. Hoy no se conoce. Hoy tenemos un problema, porque dentro del mismo catolicismo, de la estructura católica, se ha abandonado inclusive aquello que es predicar la doctrina. Seguro. Si el Santo Padre ha llegado a decirle a los sacerdotes de Roma, no busquéis hacer proselitismo. Todo es la inmediatez. Mira, yo veía un WhatsApp antes de salir para acá que decía, ay, bueno, está pasando esto, hay evangélicos que hacen tal cosa, los católicos, ¿qué hacemos? Pero ese que hacemos quiere decir, ¿qué JPG, qué cartel, qué afiche pegamos? No tiene ganas de decir, los católicos tomemos el magisterio auténtico de la Iglesia y leamos o releamos, ¿viste? Pero tenemos que empezar por ahí. Exijamos a nuestros pastores, como nos dice el Código de Derecho Canónico, el famoso Canon 212, que nos den sana doctrina. Y lo debemos hacer de acuerdo a nuestra autoridad y a nuestro ejemplo de vida. Por eso no es una aventura que hacemos, con el debido respeto. No es una Más allá de eso hay un juicio particular. Y cada uno va a dar cuenta por lo que hizo. Claro que Nadie sí. va a dar cuenta por un obispo. Claro. Cada uno va a dar cuenta por lo que hizo. Así que yo a la gente en ese sentido le impulso a, bueno, a ver, ¿qué haces vos? ¿Viste? No tanto mirar lo que hacen otros, qué nos dicen, qué tenemos que hacer, por supuesto que sería maravilloso, pero a ver, ¿qué hace cada uno en su espacio? ¿Qué testimonio da ese padre de familia dentro de una comunidad educativa? Cuando espera en la puerta del colegio que salgan los chicos, ¿qué habla con la otra mamá? ¿Qué hace si es docente? Y bueno, cada uno en la medida su testimonio. Bueno, te agradezco y te comprometo para un curso para el CEPA. No voy a decir que sí porque Juan Manuel me va a esperar a la salida. No, te va a agarrar. No. Bueno, te agradezco mucho, Moni. Yo quiero terminar solamente con una cosa. Este es un programa católico, este es un programa que busca de laicos comprometidos, que busca comprometer a laicos. Recordemos una sola cosa, aquellas palabras de nuestro único y gran maestro. Guay de aquellos, guay en arameo, maldito de Dios, que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría no haber nacido, y si nació ponerse un bloque de cemento y tirarse, hago la interpretación porteña, ¿no? Y tirarse al lago, tirarse al río de la Plata. Padres católicos, madres católicas, están atacando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras nietas, y buscan destruirnos, y lo hacen con perversidad. Como siempre digo, oren por nosotros, o como oramos por ustedes, y pensemos que la oración exige también la acción, y la acción exige formación. No se puede dar lo que no se conoce. Tenemos que dar el Evangelio, y para eso hay que leer, meditar y vivir el Evangelio. Eso me lo enseñó a mí mi querido padre Castellani y otros tantos maestros, pero yo soy tan querido, tan afín a Castellani,
que lo tengo, me parece verlo cuando nos decía a nosotros que teníamos 14, 15 años lo que teníamos que hacer. Moni, te reitero las gracias y bueno, nos veremos. Gracias Decirte a que vos y al sigas canal. luchando a vos, imposible, pues sos incontenible. Dios dirá este mundo. Gracias a... Como dice el Señor, nosotros nos exige lo posible, lo imposible lo hace Él. Sí, por supuesto. Claro. Nos vemos la semana que viene.